El día de hoy les quiero platicar acerca de una aplicación que hicimos con inteligencia artificial utilizando esta plataforma que se llama Party Rock. En esta plataforma ustedes pueden entrar, darse de alta y comenzar a hacer sus propias aplicaciones únicamente escribiendo instrucciones, los famosos prompts. Una de las cosas que tienen que saber de esta plataforma es que funciona a base de módulos. Cada una de las cajitas que ustedes ven aquí son módulos. Entonces hicimos esta primera aplicación que sirve para clasificar suelos de acuerdo a la clasificación WRB 2022 y que básicamente tiene varios módulos que les voy a mostrar a continuación. Primero hay un primer módulo de introducción, que aquí lo único que hace la aplicación es cuando el usuario hace clic en play, pues nos va a presentar la aplicación y nos va a decir qué es lo que hace, ¿no? O sea, la aplicación básicamente va a ayudar al usuario a clasificar un suelo a partir de las propiedades del suelo que el usuario tenga para compartir con la aplicación. En este segundo módulo simplemente es un identificador. Yo lo voy a poner aquí, por ejemplo, ejemplo. Y luego en el siguiente módulo, que es el más importante, nos pide que nosotros agreguemos pues algún archivo, ¿no? Donde tengamos los datos del perfil que queremos clasificar. No hay un formato específico para proveer de esta información. Incluso la inteligencia artificial es capaz de leer datos de imágenes, ¿no? Pero pues un formato universal es el PDF, ¿no? Aunque lo pudieran subir también en formato de Word, PowerPoint, un CSV, que es pues, una versión, digamos, de Excel, una base de datos. Entonces, lo único que hay que hacer es arrastrar el archivo con la información que contenga toda la información que tengamos acerca del perfil y la aplicación lo va a analizar. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo que voy a abrir en este instante. Es un PDF que contiene la información de un perfil de suelo, que es un perfil ya publicado, ¿no? Esto lo tomamos de una revista ya publicado. Entonces vean cómo nos aparece aquí una información en forma de texto, que es información relacionada al perfil que venía en el manuscrito y que la rescatamos y la pegamos aquí como texto. Y luego después lo que hicimos fue copiar y pegar las tablas que el mismo autor del artículo proveía, por ejemplo las propiedades físico-químicas, ¿no? Y luego por acá tenemos las propiedades químicas, físicas arriba, químicas aquí abajo, y acá está, ¿no? ¿Okay? Entonces esto es toda la información que tenemos de acuerdo al autor de ese perfil. Lo que único que vamos a hacer es de donde lo tengamos, lo arrastramos y lo soltamos en el módulo que dice Horizon Data. Ya está. Entonces, una vez que se sube el archivo, si hubiera algún problema, aquí nos va a dar un mensaje de error, pero en este caso no hubo problemas. Nos vamos al siguiente módulo, que es el resumen de los datos. En este módulo, cuando el usuario hace clic, lo que va a pasar es que nos va a decir pues qué contiene el archivo que le acabamos de subir, ¿no? Y aquí ya me dice cuáles son los datos que hay disponibles. Encontró un perfil que tiene 4 horizontes, que va de 0 a 160 centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Las propiedades que encontró, cuáles hay, ¿no? Cuáles son físicas, cuáles son químicas, cuáles son los criterios de diagnóstico que pudieran estar detrás de esta información. Y luego aquí importante nos pone un apartado que dice datos adicionales. Esto quiere decir que la inteligencia artificial nos está diciendo qué datos sería muy bueno que nosotros tuviéramos de este perfil. Entonces, si nosotros los tuviéramos, pues no tenemos otra cosa más que regresar al archivo original que le subimos, agregar esos datos, volverlo a subir y volver a darle a esta parte del módulo para que ya nos diga qué otra información agregamos, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, pasamos al siguiente módulo, que es donde el usuario hace una selección, y esta es la única selección que tiene que hacer el usuario en todo este proceso, que tiene que decidir en cuál de estas 8 categorías cae el suelo o perfil que quiere clasificar. Y estas son las mismas 8 categorías que aparecen en la clasificación de suelos de la WRB.
Por cierto que esta aplicación ocupa la WRB 2022, que es la más reciente, y solamente se restringe a utilizar información de esa clasificación y no de las anteriores. Entonces, para este caso, bueno, yo voy a escoger la número 3, que son los suelos con limitaciones para el crecimiento radicular. Lo puedo poner aquí en la caja, o también lo puedo seleccionar moviendo este punto que está en la barra del lado izquierdo. Una vez que ya seleccioné la categoría, entonces voy al siguiente módulo, que es el análisis, y le pico en play, el usuario pica play, y entonces nos dice cuáles son los rasgos de diagnóstico que la inteligencia artificial encuentra en esos datos de acuerdo a la selección que acabamos de hacer. Y aquí nos dice que encontró patrones de color estágnico, y encontró que el suelo está irrigado artificialmente, que la textura es franca, etcétera, 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 ¿no? Nos da más características clave, como la influencia humana, las condiciones reductoras, etcétera. Y después nos da un razonamiento de la clasificación. Nos dice cómo este suelo es un suelo con influencia antropogénica porque hay cultivo de maíz, y tenemos que un rasgo dominante son las propiedades estágnicas, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que es un estagnosol, ¿no? ¿Okay? Y si nosotros no estamos de acuerdo en eso, posiblemente es porque nos falten algunos datos, y eso habrá que regresar al archivo original para añadir los datos que no está considerando la inteligencia artificial. Recuerden, la inteligencia artificial solamente va a trabajar con los datos que le proveamos, y si hay algo que no esté, no va a asumir, ¿no? Puede asumir algunas cosas, pero no todo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que está perfecto, que está bien, que estamos de acuerdo en que puede ser un estagnosol. Entonces, en el siguiente módulo ya se está aquí mostrando información de los calificadores que pudieran aplicar para ese perfil. Entonces, como ya dijimos que es un estagnosol, lo primero que nos va a decir cuál es la lista de calificadores aplicables. Entonces te dice, los calificadores aplicables para un estagnosol son los principales, estos que están aquí: hidráglico, órtico, gleico, ferálico, ándico, y los suplementarios son toda esta lista que está acá. ¿Ok? Son los posibles, pero después va a analizar cuáles de estos sí son aplicables o no de acuerdo a la información que le proveímos en el archivo. Por ejemplo, aquí me dice hidráglico aplica, porque hay una evidencia de cultivo de maíz con una inundación artificial del suelo, ¿no? ¿Okay? Este otro de acá abajo, órtico, plágico, prético o térrico, dice no puede ser completamente evaluado, me faltan datos del manejo de la historia de uso del suelo. Este de gleico dice no aplica, porque no hay un patrón de color gleico, y así. Para cada uno de los calificadores principales y secundarios va a hacer su análisis, va a decir cuál aplica y cuál no aplica, y cuál no sabe si aplica o no aplica porque no tiene los datos suficientes. Entonces, aquí terminando esto, me dice los gaps, ¿no? Los gaps que dice, hay calificadores que necesito datos para poderte decir si sí aplican o no aplican, y aquí nos pone la lista. Para los principales y para los secundarios. Entonces, si tenemos algunos de estos datos, lo podemos incluir y volver a repetir el ejercicio de clasificación para que mejore la clasificación. Finalmente, en el último módulo, a partir de toda esta información, nos dice, tú tienes un perfil identificado como un cultivo de raíz con irrigación artificial con propiedades estágnicas. Y la clasificación completa que yo te propongo de acuerdo al análisis que hice de los datos que me proveíste, pues es que este es un hidráglic, stagnosol, eutric, lomic. Y aquí nos explica abajo por qué es que llega a ese nombre. Y abajo nos dice cuál es el rango de confianza que tenemos sobre esta clasificación, ¿no? Dice el stagnosol, tengo una alta confianza de que estoy correcto, ¿no? Ahí la evidencia es suficiente. También para estos calificadores hay una evidencia suficiente, pero para estos otros de acá, pues parece ser que hay datos faltantes, ¿no? Si no proveyeras estos datos, te pudiera dar una mejor aproximación. Y también nos dice, pues, cuáles son los datos que necesitaría, ¿no? Para poder hacer una mejor clasificación. Pero nos dice que pues la clasificación es bastante acertada, y nosotros esto lo comparamos con
la clasificación que los autores proveyeron en su artículo y solamente falló la inteligencia artificial con un calificador, creo que un secundario. Entonces es la manera en la que lo estamos probando. Entonces quería yo mostrarles esta aplicación, la estamos todavía mejorando. Quizá después la hagamos también en español, quizá la pasemos a otra plataforma más amigable para que la puedan tener en su teléfono y no solo en la computadora. Pero lo que sí quería es mostrarles qué hace, cómo funciona y ponerla a su disposición para que ustedes la puedan ocupar y nos puedan mandar retroalimentación. Esta aplicación la van a encontrar en mi página web sueloestudiarsuelos.com. Ahí van a la pestaña Inteligencia Artificial IA y ahí le van a picar y va a salir ahí WRB Soil Classifier 1.0 en la sección de apps. ¿Okay? Le pican ahí y van a poder ingresar aquí al programa e intentar hacer sus propias clasificaciones. Y pues si ustedes encuentran algún error o algún área de mejora, pues pueden escribirme un correo a hectorestradamedina@gmail.com para que vayamos juntos mejorando esta aplicación. Pues eso es lo que quería platicarles y pues feliz Día del Suelo a todos.